En un mundo que a menudo busca consuelo en la moral establecida y en verdades inmutables, la voz de Friedrich Nietzsche se alza como un trueno, desmantelando viejas estructuras y forzándonos a mirar la realidad con ojos nuevos y a menudo incómodos. Sus ideas no son para los débiles de corazón, son dinamita intelectual diseñada para destruir las ilusiones que nos dan seguridad, para forzarnos a construir nuestro propio significado en un universo sin anclas. Estas son 5 ideas peligrosas de Nietzsche que, una vez comprendidas, pueden destruir tu forma convencional de ver la vida, y en ese proceso, quizás, te permitan construir algo más auténtico. Número 1. La muerte de Dios y el nihilismo. La frase más famosa de Nietzsche, Dios ha muerto, no es una declaración atea en el sentido literal de la palabra, sino una proclamación cultural y filosófica con implicaciones devastadoras. Para Nietzsche, la muerte de Dios significa el colapso de los sistemas de valores trascendentales, de las verdades absolutas y de los fundamentos morales que habían sostenido a la civilización occidental durante milenios. No se refiere solo al Dios cristiano, sino a cualquier sistema metafísico o moral que postule un significado objetivo y preexistente para la vida, cualquier autoridad externa que nos diga cómo vivir. Cuando Dios muere, con él muere la idea de un propósito divino, de una justicia ultraterrena, de un orden inherente al universo que nos dé consuelo y dirección. Lo que queda es el vacío, la ausencia de un significado dado. Nietzsche vio esto con una lucidez aterradora. La humanidad se enfrentaría a una crisis sin precedentes de nihilismo, la sensación de que la vida carece de valor, propósito o significado intrínseco, que todo es en última instancia, en vano. Él predijo que esta crisis sería el acontecimiento más grande de la historia reciente, una sombra que se extendería por toda Europa. Esta idea es peligrosa porque nos arrebata la comodidad de un plan divino o de una moral universal que nos dice cómo vivir y que está bien o mal. Nos deja a la deriva en un cosmos indiferente y sin un ancla metafísica, donde nuestras acciones no tienen un juicio final más allá de nosotros mismos. La implicación es que no hay un bien o un mal objetivo esperándonos para ser descubierto, sino que somos nosotros quienes, en nuestra soledad existencial, debemos crearlos, forjarlos a partir de la nada. Para la mayoría de las personas, esta verdad es paralizante. Si no hay Dios, no hay cielo ni infierno, no hay recompensa ni castigo final. ¿Para qué esforzarse por la moralidad? ¿Para qué buscar la grandeza o la trascendencia? ¿No sería más fácil caer en el hedonismo desenfrenado o la desesperación absoluta? Nietzsche entendió esta reacción y la consideró el gran desafío de la humanidad, una prueba de fuego para nuestra voluntad. Muchos intentarían llenar el vacío con nuevas idolatrías, sean estas la ciencia, el Estado o el consumismo, pero ninguna sería capaz de sostener el peso de la vida. La muerte de Dios obliga a cada individuo a asumir la aterradora libertad de crear sus propios valores, de justificar su propia existencia y de encontrar significado en un mundo que no se lo provee. Ya no podemos delegar la responsabilidad de nuestra vida a un ser superior, a un código moral preestablecido o a una tradición inquebrantable. Esta es una carga inmensa, una que pocos están dispuestos o capacitados para llevar, pues exige una madurez y una autonomía sin precedentes. Este concepto destruye la visión de una vida guiada por un destino prescrito o por una moralidad universalmente impuesta. Nos obliga a confrontar la vertiginosa libertad de ser autores absolutos de nuestro propio camino, sin excusas ni justificaciones externas, condenados a ser libres. Es una invitación al vértigo de la autocreación y a la soledad de nuestra propia responsabilidad, un abismo ante el cual la mayoría se detiene. Número 2. La voluntad de poder y la transvaloración de los valores. Directamente relacionada con la muerte de Dios surge la segunda idea peligrosa de Nietzsche, la voluntad de poder. Este concepto, a menudo malinterpretado, no debe confundirse con el mero deseo vulgar de dominar a otros o de acumular riquezas. Para Nietzsche, la voluntad de poder es la fuerza impulsora fundamental de toda existencia, el motor de la vida misma, una tendencia inherente a crecer, a superarse, a afirmarse, a crear y a imponer forma al caos. Es el impulso primordial de todo ser vivo por expandir su influencia, dar forma al mundo según su propia imagen y ascender a nuevas alturas de ser. En los humanos, esta voluntad se manifiesta en la búsqueda de la excelencia, en la creatividad artística, en la ambición intelectual, en la autosuperación, en la capacidad de transformar el sufrimiento en crecimiento.
e incluso en la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. Es el instinto profundo que nos lleva a buscar desafíos, a trascender nuestras limitaciones, a dar significado a la vida a través de la creación y la afirmación, a imponer nuestro propio sentido en un mundo caótico y carente de él. Esta idea es peligrosa porque desafía frontalmente la moral tradicional, especialmente la moral cristiana, por extensión, gran parte de la moral secular occidental, que a menudo valora la humildad, la compasión universal y la abnegación como las virtudes supremas. Nietzsche argumenta que estas virtudes, lejos de ser expresiones de una fuerza vital, son en realidad manifestaciones de una moral de esclavos o moral de rebaño. Una moral que, según él, nació del resentimiento, de los débiles y los oprimidos hacia los fuertes y los vitales, y que condena la fuerza, la ambición, la excelencia individual y todo lo que denote salud y poder vital. La transvaloración de los valores es el corolario esencial de la voluntad de poder. Nietzsche propuso que debíamos revisar y reevaluar radicalmente todos nuestros valores heredados, cuestionando si realmente nos sirven para prosperar, afirmarnos y alcanzar nuestro máximo potencial, o si son meros vestigios de una moral decadente y negadora de la vida. Sugiere que muchos de nuestros valores morales son negaciones de la vida, que premian la debilidad, la conformidad y el estancamiento en lugar de la fuerza, la creatividad y el crecimiento audaz. Esta idea destruye la noción reconfortante de que existen valores morales naturales o correctos que debemos seguir ciegamente, como un rebaño. Nos fuerza a preguntarnos, ¿esta moralidad me fortalece o me debilita? ¿Me impulsa a la grandeza y a la autosuperación o me condena a la mediocridad y al conformismo? Es una invitación al autoexamen más brutal y despiadado, a deshacerse de valores que, aunque socialmente aceptados e incluso venerados, podrían estar sofocando nuestro potencial y nuestra vitalidad. El peligro reside no solo en la posibilidad de malinterpretación, como una justificación para la tiranía o la crueldad, sino en la implicación de que la moralidad no es inherentemente buena o universal, sino una herramienta. Una herramienta que puede ser utilizada para el crecimiento y la autosuperación del individuo o para la dominación, la supresión y la uniformización del espíritu humano. La voluntad de poder nos exige una audacia sin precedentes para forjar nuestros propios valores, incluso si eso nos convierte en parias para la mayoría y nos condena a la soledad de un camino no transitado. Número 3. La autosuperación radical. Si la voluntad de poder es el motor que impulsa la existencia, y la transvaloración de valores la brújula que nos orienta en un mundo sin anclas, el Übermensch, superhombre o, más apropiadamente, sobrehumano, es el destino y el arquetipo que Nietzsche propone para la humanidad. No es una raza superior en un sentido biológico, ni un ser dotado de poderes especiales, sino un ideal filosófico y psicológico, aquel individuo que ha logrado trascender la moral de rebaño, ha abrazado valientemente la voluntad de poder y ha creado sus propios valores en un mundo sin significado objetivo preestablecido. El Übermensch es aquel que ha confrontado la muerte de Dios y el nihilismo con valentía y una alegría vital, sin caer en la desesperación o el conformismo. Es el artista de su propia vida, el creador de su propio significado y propósito en un universo indiferente. Ha superado sus propias limitaciones, ha dominado sus instintos más bajos y ha canalizado su voluntad de poder hacia la autosuperación constante, la creatividad incansable y una afirmación radical de la vida en su totalidad, con todas sus contradicciones y sufrimientos. No busca la felicidad pasiva, sino la grandeza activa y el florecimiento pleno de sus facultades. Esta idea es peligrosa porque es elitista y exigente al extremo. Nietzsche no creía que todos pudieran o quisieran alcanzar el ideal del Übermensch. De hecho, creía que la gran mayoría de las personas son parte del rebaño, cómodas en la mediocridad, la seguridad y la conformidad social, temerosas de la libertad y la abrumadora responsabilidad individual que implica la autocreación. El camino del Übermensch es intrínsecamente solitario y arduo, una batalla constante contra uno mismo y contra las convenciones sociales que buscan nivelar y uniformizar. La noción del Übermensch destruye la idea reconfortante de la igualdad radical en todos los aspectos, o al menos la igualdad de valor y potencial en un sentido absoluto. Sugiere que no todos los individuos son iguales en su capacidad de crear, de trascender sus limitaciones y de superar la mediocridad. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que la grandeza es rara,
que la excelencia es un camino arduo que pocos transitan y que la mediocridad, aunque cómoda, es la norma para la mayoría. Este ideal nos reta a ser más que humanos, demasiado humanos, a ir más allá de las limitaciones autoimpuestas por la cultura, la moralidad y nuestras propias debilidades. Exige una honestidad brutal con uno mismo, la disposición a derribar nuestras propias autoengaños y a enfrentar el dolor, la soledad y la disciplina que conlleva el crecimiento personal radical. Es un llamado a la autenticidad sin concesiones, incluso si esa autenticidad nos hace impopulares. El peligro no radica solo en su elitismo percibido, sino en la inmensa e ineludible responsabilidad que impone. Si no hay Dios ni valores preestablecidos, la única medida de nuestra vida es lo que logramos crear y ser, la calidad de nuestra propia existencia como obra de arte. El Übermensch es un espejo incómodo que nos pregunta, ¿estás viviendo al máximo de tu potencial o te conformas con la comodidad del rebaño? Es el ideal que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos, a la constante superación de lo humano hacia lo suprahumano. Número 4. El eterno retorno de lo mismo y la afirmación de la vida. La cuarta idea peligrosa de Nietzsche es el concepto del eterno retorno de lo mismo. Es una hipótesis cósmica y un experimento mental brutalmente existencialista. ¿Qué pasaría si esta vida que vives ahora, con todos sus dolores y alegrías, cada instante, cada detalle minúsculo, tuviera que repetirse infinitas veces, exactamente igual, por toda la eternidad? Imagina que en un ciclo cósmico, cada fracaso, cada humillación, cada pérdida, pero también cada triunfo y cada momento de éxtasis, se repetiría sin fin. Nietzsche no presentó esto como una verdad científica o cosmológica, sino como una prueba de fuego para la afirmación de la vida, la ultimate piedra de toque para evaluar el amor por nuestra propia existencia. Si la idea de vivir tu vida una y otra vez, hasta el más mínimo detalle, te llena de desesperación, arrepentimiento o agotamiento, entonces, para Nietzsche, no has vivido bien. No has afirmado la vida en su totalidad, con sus sufrimientos, sus glorias y sus aspectos más difíciles. Esta idea es peligrosa porque destruye la noción de un escape futuro, de una segunda oportunidad, de una redención o de un juicio final que corrija los errores de esta vida. No hay después para enmendar lo que se hizo mal o para escapar de las consecuencias. Si esta vida es todo lo que hay, y se repite infinitamente, entonces la única opción verdaderamente noble es amarla incondicionalmente, con todos sus defectos, sus tragedias y su dolor. Es un llamado a la inmanencia radical. El eterno retorno obliga a una afirmación radical de la vida, incluyendo sus aspectos más dolorosos, feos y desafiantes. Nietzsche creía que la moral tradicional, con su énfasis en un más allá o en la negación de los instintos corpóreos y las pasiones mundanas, era una forma cobarde de escapar de la vida en sí. El eterno retorno, en contraste, nos encadena indisolublemente a este instante, a esta existencia terrenal, y nos exige que la amemos tal cual es, sin condiciones ni lamentos. Imagina tus mayores arrepentimientos, tus fracasos más dolorosos, tus humillaciones más profundas. El eterno retorno te pregunta, ¿estarías dispuesto a revivirlos infinitamente? Si la respuesta es no, entonces estás negando una parte de tu propia existencia, y por ende, de tu propia capacidad de afirmación. La sabiduría radica en amar incluso esos momentos, viéndolos como intrínsecamente necesarios para el tejido completo de tu ser, para el proceso de tu autocreación. Este concepto destruye la fantasía de que la felicidad es la ausencia de sufrimiento o que la vida perfecta es una vida sin dolor. Para Nietzsche, el sufrimiento es intrínseco a la vida, una condición inevitable y, más aún, necesaria para el crecimiento, la profundidad y la creación de valor. El eterno retorno no te permite desechar el dolor, te obliga a integrarlo, a verlo como parte indispensable de tu obra de arte personal, como un catalizador para la grandeza. La implicación es que debemos vivir cada momento con una intensidad, una conciencia y una responsabilidad absolutas, como si fuera a ser repetido para siempre. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento adquiere un peso cósmico, una reverberación eterna. No hay tiempo para la mediocridad, para la queja estéril, para la autocompasión o para la postergación. El peligro final de esta idea es su capacidad para paralizar a aquellos que no pueden abrazar tal afirmación. ¿Quién puede afirmar su vida hasta ese punto? Sin embargo, para Nietzsche, este era el último filtro,
la prueba definitiva para el Übermensch, aquel que puede mirar al eterno retorno y gritar sí. De nuevo. Y 1000 veces más, con una alegría inmensa y una voluntad inquebrantable, ese es el que ha alcanzado la verdadera afirmación de la vida y el pináculo de la existencia humana. Número 5. La moral amo-esclavo y el resentimiento. La quinta y última idea peligrosa de Nietzsche es su incisivo análisis de la moral amo-esclavo y la crítica central al resentimiento, resentiment. Nietzsche argumenta que existen dos tipos fundamentales de moralidad, que no son universales sino que se originan en diferentes psicologías, condiciones de vida y formas de valorar el mundo. La moral de amo surge de los nobles o fuertes de espíritu, aquellos que tienen una abundancia de vitalidad y poder. Para ellos, lo bueno es lo que es noble, poderoso, orgulloso, valiente, creativo, audaz y eminentemente individualista. Lo malo es lo que es vil, cobarde, débil, conformista y despreciable. Esta moral valora la autoafirmación, la excelencia, el florecimiento y el desprecio por la mediocridad. Los amos actúan y crean sus valores a partir de una sobreabundancia de fuerza y de un sentido innato de su propia valía. Su moralidad es activa y afirmadora de la vida. La moral de esclavo, en contraste, surge de los débiles, los oprimidos o el rebaño. Incapaces de la acción, la creatividad y la autoafirmación de los amos, los esclavos, en un acto de ingenio psicológico y supervivencia, invierten los valores de la moral de amo. Lo bueno se convierte en lo que es seguro, humilde, paciente, compasivo, altruista, sufrido y obediente. Lo malo es lo que es fuerte, orgulloso, egoísta, ambicioso y dominante. Esta moral se origina en el resentimiento, ressentiment, un término francés que Nietzsche adoptó para denotar un resentimiento reprimido, profundo y duradero, una envidia y un odio subyacentes hacia la fuerza, la vitalidad y la alegría de vivir de los amos. Esta idea es peligrosa porque acusa directamente a gran parte de la moralidad occidental, especialmente la judeocristiana, por extensión, muchas de sus manifestaciones seculares, de ser una moral de esclavo, nacida de la debilidad y el resentimiento, en lugar de la fortaleza y la creatividad. Nos obliga a cuestionar las motivaciones subyacentes de nuestras propias virtudes. ¿Soy compasivo por una genuina abundancia de bondad, o por un miedo a la soledad, por la necesidad de aprobación o por un deseo inconsciente de nivelar a los que me superan? ¿Valoro la igualdad porque creo en ella como un ideal de justicia, o porque envidio a los que tienen más talento, riqueza o éxito? El resentimiento, para Nietzsche, es un veneno que corroe el alma y la niega. Es la incapacidad de procesar la propia impotencia o inferioridad y, en cambio, proyectarla hacia afuera, denigrando, condenando y juzgando aquello que se envidia o de lo que se carece. Es una reacción pasiva, amarga y fundamentalmente negadora de la vida, que convierte la propia debilidad en virtud y la fuerza ajena en vicio. Este análisis destruye la idea de una moralidad universalmente buena o natural y nos fuerza a examinar la genealogía, la historia y la psicología de nuestros propios valores. Nos obliga a preguntar, ¿mis valores me empoderan y me permiten florecer como individuo, o me atan a una mentalidad de víctima, de queja constante y de autocompasión? ¿Estoy construyendo o estoy reaccionando? Nietzsche no abogaba por la crueldad o la opresión gratuita. Su objetivo no era que los amos oprimieran a los esclavos, sino que la humanidad trascendiera la moral de resentimiento y cultivara una moralidad que afirmara la vida en su totalidad. Quería que fuéramos honestos sobre las fuentes de nuestra moralidad. Creía que una moralidad nacida del resentimiento era una moral que negaba la vida, que sofocaba el potencial humano y que conducía a la mediocridad generalizada. El peligro final de esta idea es la revelación incómoda de que la bondad y la moralidad tal como las conocemos pueden no ser lo que parecen. Pueden ser, en su raíz, expresiones de debilidad, miedo y una incapacidad para afirmarse plenamente. Nos reta a trascender el resentimiento y a crear una moralidad que nazca de la fuerza interior, de la creatividad, de la superabundancia de vitalidad y de una afirmación incondicional de la vida en toda su complejidad. Las ideas de Nietzsche no son un bálsamo reconfortante, son un martillo. Están diseñadas para demoler las certezas, las ilusiones y las cómodas narrativas que nos impiden abrazar la vida en su totalidad, con su caos, su dolor, su ambigüedad y su aterradora libertad.
la muerte de Dios, la voluntad de poder, el Übermensch, el eterno retorno y la moral amo-esclavo, son conceptos que te obligan a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar cada creencia, cada valor, cada motivación que considerabas inamovible. Puede que estas ideas destruyan tu forma actual de ver la vida, que te dejen en un desierto de significado, pero en esa destrucción yace la oportunidad de una reconstrucción más fuerte, más auténtica. Una vida vivida con ojos abiertos y con una voluntad inquebrantable de crear tu propio significado y tu propio valor. No es un camino fácil, es el camino de la soledad y la responsabilidad radical. Pero para Nietzsche, era el único camino hacia una vida verdaderamente afirmada, una vida que vale la pena ser vivida y repetida eternamente. ¿Estás dispuesto a caminar por él, a confrontar la verdad, incluso si te rompe antes de reconstruirte?